Bienvenidos nuevamente a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y tenemos el gusto de seguir platicando con la doctora Denny Álvarez Icaza. Ella es psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría. Doctora, muchas gracias por continuar con nosotros, por darnos otro ratito de su tiempo. No, no hay de qué. Platicábamos en la cápsula anterior de salud mental en general y yo le pedía que ahondáramos un poquito más en las crisis de ansiedad. Pero aquí la primera pregunta sería, ¿qué es una crisis de ansiedad o es un trastorno de ansiedad o cómo podemos diferenciarlos? ¿Qué nos puede decir? A ver, el término crisis de ansiedad es un término popular, ¿no? Que se utiliza de manera habitual, con lo que la gente suele describir, ¿no? Lo siguiente, es decir, puede ser que esté ansiosa, pero que llegue un momento en el que dice, entonces la ansiedad de repente, ¿no? Aumentó, ¿no? Y me empecé a sentir muy mal y daba vueltas de un lado a otro, me empezaba a faltar el aire, ¿no? O sentía que no me podía relajar, ¿no? O ese día estuve todo el día preocupado, sintiéndome muy mal, ¿no? La gente utiliza la palabra crisis para decir que hubo un momento en el que la ansiedad fue muy intensa. Ahora, generalmente, cuando hablamos de crisis, nosotros como psiquiatras o especialistas de salud mental, hablamos en realidad de lo que se llama crisis de angustia, ¿no? La crisis de angustia es un evento muy particular, muy intenso, en el que la gente de repente lo que siente más que ansiedad es pánico, ¿sí? Pánico es una sensación de que algo terrible va a pasar o incluso que se puede morir o desmayar. Y hay muchos síntomas físicos, ¿sí? La sensación puede ser falta de aire, opresión en el pecho, dolor de cabeza. Hay gente que se marea, incluso siente que se desmaya. Hay gente que le da diarrea de la intensidad. Sudan, ¿sí? Tienen sensaciones raras. Esto generalmente, cuando es una crisis de angustia, suele iniciar de manera rápida, bastante súbita, pero no dura más de media hora. Alcanza un pico, baja y puede volverse a repetir. Eso es lo que nosotros desde la medicina llamamos una crisis de angustia. Pero muchas veces, digamos, desde el término coloquial, solamente se usa crisis de ansiedad para decir mucha ansiedad, ¿no? Sí. No sabemos si fue una crisis de angustia o fue un día de que la gente se sintió terriblemente ansiosa, ¿no? Ahora, la diferencia con un trastorno, ¿no? Voy a retomar un poco, creo, lo que dijimos la semana pasada. Una persona puede tener una crisis de angustia, digamos, voy a poner un ejemplo como que no se aplica ahorita quizá, pero si una persona fuera caminando en la calle y de repente tiene un evento de violencia único, ¿no? O la van a asaltar o siente que le están siguiendo, ¿no? En ese momento puede tener una crisis de angustia, en ese momento o después. Pero puede ser un evento único y ya no se repite, ¿no? Entonces hablamos, bueno, una crisis de angustia fue situacional, en respuesta a un evento y ya, ¿no? Las crisis de angustia también pueden repetirse. O sea, puede ser que una persona empiece a tener repetidamente crisis de angustia. Hay que entender que además las crisis de angustia un especialista debe identificar por qué están presentes. A veces no hay lo que le llamamos el trastorno de angustia, ¿sí? Que justo son crisis que se repiten y repiten. Y a veces estos mismos síntomas que les digo de las crisis de angustia, incluso los pueden tener las personas fóbicas cuando ven algo, ¿no? Es decir, las crisis de angustia en el momento que se repiten o se empiezan a repetir, ameritan una evaluación, ¿no? Ameritan la evaluación por un psiquiatra definitivamente, ¿sí? Si se empiezan a ser repetitivas. Y el trastorno de ansiedad, bueno, lo que vemos es que el trastorno de angustia es parte de los trastornos de ansiedad, pero es un grupo muchísimo más amplio. No se requiere tener crisis de angustia para tener un trastorno de ansiedad. Las personas pueden tener un trastorno de ansiedad. ¿Cómo? Pues justo porque la ansiedad, la preocupación, la tensión está todo el tiempo, todo el día, ¿sí? No se pueden relajar. O sea, no pueden tener pequeños momentos de dejar de pensar en lo que les preocupa. A pesar de que podrían, no pueden, no lo logran. Empiezan a dormir terriblemente mal, pero todos los días, no creo que un día o dos.
fatiga, irritabilidad, muchos síntomas como dolor de cabeza, dolor muscular. Cuando la gente tiene esto día tras día, tras día, tras día, ¿no? Entonces empezamos a pensar, puede ser que sea un trastorno de ansiedad, ¿sí? Eso es un trastorno, la continuidad, la intensidad, la disfunción. Un solo día que una persona, un par de días, recibió una mala noticia y entonces estuvo muy tenso, muy ansioso, preocupado, durmió mal, pero en el curso de los siguientes días, bueno, pudo empezarse a relajar, pudo empezar a dormir bien, ¿no? No hablaríamos de un trastorno. Esa es un poco la diferencia. Perfecto, sí, ya quedó mucho más claro que es un trastorno y que es una crisis. Ahorita nada más me queda una duda. Dice que cuando las crisis se repiten es cuando ya hay que buscar ayuda, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Se pueden repetir en el mismo día o tiene que ser que se repita en la misma semana o no importa si presentaste una ahorita y 3 meses después otra, también se cuenta o cómo es? Esto ya es un poco más específico, pero creo que sí es importante, muy importante explicarlo. Hay dos cosas que nos llevan a pensar, ¿no? Les digo que esas crisis de angustia pudieran ser algo a evaluar. Una es, en efecto, que se hagan frecuentes, ¿no? Y cuando me refiero a frecuentes es que, en efecto, hay personas que pueden tener más de una crisis en un día, ¿no? Y pueden empezar a tener crisis a lo largo de la semana, tal vez no todos los días, pero de manera repetitiva. Las crisis de angustia son descritas como una condición de sufrimiento extremo, la gente se siente muy mal. Entonces, la repetición de una crisis de angustia, ¿sí? Yo digo que con el hecho de que haya 2 o más crisis, amerita empezar a pensar qué ocurre, qué está pasando, porque es una reacción de pánico del cuerpo, y mucho más si no hay un detonante claro, ¿no? Para esto. ¿Sí? Es decir, como digo, no es que en ese momento me ladró un perro y me asusté, y, no, o sea, es de repente solo por recordar algo o solo por ver algo, ¿no? O sin una causa empiezo a sentir esos síntomas. Y esto se empieza a repetir. La otra causa para buscar ayuda es interesante porque tal vez las crisis ni son tan repetidas, pero son tan angustiantes para la gente que se quedan con muchísimo miedo de volver a tener una. Esa es una característica, ¿sí? Las crisis se describen como algo tan desagradable, ¿sí? Que la gente llega al hospital, muchas veces en las primeras crisis de angustia porque no saben qué pasa y realmente creen que les va a dar un infarto. Y la gente queda tan asustada de volver a tener una crisis que a veces es la misma crisis lo que se vuelve un problema porque están todo el tiempo pendientes de si van a tener una crisis. Entonces, cualquier malestar dicen, me va a dar una crisis de angustia. Ya no quieren hacer ciertas cosas porque les va a dar una crisis de angustia. Cuando empiezan a pensar todo el tiempo o a evitar cosas porque tienen miedo de una crisis de angustia, están todo el tiempo pensando en eso, también es un problema. ¿Sí me explico? Sí. Eso también amerita la búsqueda de ayuda. Okay. Sí, sí, o sea, hay que entender que no es el miedo normal, tiene que ser algo más grande, ¿no? No es como tampoco la angustia de, ay, me preocupé por algo. No. Insisto, una crisis de angustia es un evento muy intenso. O sea, la gente que ha tenido crisis de angustia, aparte lo describe muy claramente, ¿no? Y muchas veces quedan tan asustados de lo que ocurrió, porque además no saben qué pasó, que sí quedan como muy sensibles y dicen, ¿y si me va a dar un infarto? ¿Y si tengo algo? Entonces están todo el tiempo tensos, ¿no? Y sí, en efecto, una persona puede tener angustia, ansiedad, síntomas, ¿no? Dependiendo la duración, la intensidad, el malestar, la disfunción, podríamos también pensar en, un trastorno de ansiedad. Lo que quiero decir es que los trastornos de ansiedad son complejos, mucho más de lo que la gente cree, ¿no? Y por eso cuando una persona siente que su ansiedad la rebasa, o empieza a tener estas crisis, ¿sí? Y no es por un motivo único desencadenante, sino se repiten, siente que no lo puede controlar, sufre por ello, cambia su funcionamiento, vale la pena consultar a un especialista, ¿sí? Un psicólogo que sepa de trastornos de ansiedad, un psicólogo clínico o un psiquiatra idealmente, porque el trastorno de angustia siempre debe estudiarse primero desde el punto de vista médico, siempre. Es una regla que tenemos los médicos. Okay. Doctora, y ahorita dice, muchas personas creen que te puede dar un infarto, pero sí te puede dar o ¿en qué puede terminar una crisis si no se controla
a tiempo, o tienes que dejarla que pase solita, o si de veras te puede llegar a pasar algo. Siempre recomendamos que si hay una crisis de angustia, sí es importante, bueno, un trastorno de angustia o crisis repetidas, empezar a ver qué pasa. Se hace un chequeo médico general, y esto es importante porque es como si el cuerpo entrara en un estado de hiperactivación y alerta, como si se liberara una cantidad de adrenalina muy, muy intensa, ¿no? Y entonces, siempre es importante ver, pues que, digamos, no menospreciar lo que el paciente dice, ¿no? Si dice, bueno, me duele el pecho, siempre, o sea, se hacen estudios, ¿no? Para decir, a ver, descartemos que realmente esto no sea una angina de pecho, ¿no? O veamos, por ejemplo, que el paciente pues no tenga algún dato, ¿no? De un problema en la irrigación de su cerebro, ¿sí? O sea, siempre un médico puede ser un psiquiatra y el psiquiatra decide si hay que enviar a un especialista, por lo menos explora, ¿no? Las características. Y una crisis de angustia, entonces sí hay que tomarla en serio en cuanto a que, bueno, está poniendo a nuestro organismo en un estrés extremo, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es, bueno, si una persona tiene hipertensión y está teniendo crisis de angustia, no hay que minimizarlo. Cada vez que tenga una, sí se le va a subir la presión. ¿Sí me explico? No quiere decir que la crisis de angustia vaya a provocar un infarto. Lo que quiere decir es que estamos poniendo nuestro cuerpo, bueno, el cuerpo se está poniendo en un estado de estrés máximo. Una persona que ya traiga, ¿no?, un problema de presión arterial alta, que ya traiga un problema del corazón, pues digamos que no es que la crisis lo mate, sino que la crisis contribuye o puede contribuir a que ese problema que ya tiene, ¿no?, se exacerbe. Una persona sana que no tiene ningún problema en su organismo de hipertensión del corazón y demás, realmente no. O sea, una crisis de angustia no lo va a matar, no lo va a infartar, ¿no? Pero estas personas que ya tienen enfermedades, ¿sí?, pues tienen que considerar que es como, digamos, algo que está forzando, ¿no?, a su cuerpo y que entonces tampoco pueden minimizarlo. Pero en realidad ahí la complicación más que la crisis es que ya hay algo abajo, ¿no? Y la crisis solo lo detona. ¿Me explico? Sí, no sé, pienso ahorita como pacientes de esclerosis múltiple, que es pues a donde va dirigido esto, te puede dar un brote, te puede dar una recaída de la esclerosis, pero no es que la crisis te va a provocar la enfermedad, ¿no? Exacto. Igual que lo quiero comparar a lo mejor con las personas que tienen diabetes, pues ya tenían el azúcar alta, ya tenían algo y la crisis puede ser lo que lo detone. Exacto, hay que entender que el estrés es un detonador de una cantidad inmensa de condiciones clínicas, ¿no? Una cantidad inmensa. Y una crisis de angustia no es más que, ¿no?, una manifestación de un estrés extremo. Y en efecto, cuando una persona no tiene una condición previa médica, ¿no?, que se detone por el estrés, como acabas de decir, que puede ser esclerosis múltiple, puede ser hipertensión, ¿no?, puede ser diabetes, pueden ser problemas de diversa índole. Bueno, ok, no le ocasionará un problema de salud manifiesto, pero el estrés detona, ¿no?, a estas enfermedades. Entonces, las crisis de angustia no es lo que le va a provocar el problema. Pero la crisis de angustia no ayuda, ¿no? El estrés no ayuda y por eso con mayor razón es muy importante controlarlo y atenderlo, no dejarlo como cualquier cosa, porque claro que puede contribuir a que ese padecimiento, ¿no?, que ya está ahí, no evolucione de la mejor manera, ¿sí? Pero no es la crisis, es que ya hay una condición ahí, ¿no?, previa. ¿Y esto se puede curar, estas crisis? ¿Se cura? ¿El trastorno se cura o solamente se controla? Es nuevamente preguntas que depende, ¿no? A ver, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Primero es el diagnóstico diferencial de qué está pasando, ¿no? Porque a veces dicen, es que son crisis de angustia y uno habla con el paciente y se da cuenta que realmente es un trastorno por estrés postraumático. Y que cada vez que se expone a recuerdos hace una crisis. Entonces creían, pero sí hay un detonante, ¿no? No son de repente. Entonces ahí, por ejemplo, bueno, el trastorno por estrés postraumático puede tener un buen pronóstico si se trata bien, ¿no? Si se trata a tiempo con terapia y puede ser necesario medicamentos. Por ejemplo, las crisis de angustia que hacen un trastorno de angustia. Muchas veces, bueno, el paciente entra en terapia, es importante, en el trastorno de angustia siempre la combinación medicamento con terapia, es lo que da el mejor resultado, ¿sí? Puede ser que después de que complete el tiempo adecuado de tratamiento no tenga crisis, no regresen.
hay personas, sí, que cuando el trastorno de ansiedad es realmente muy intenso, y esto también ya tiene una base biológica, hay que entenderlo, no es que la gente quiera o sea débil, ¿sí? Cuando el sustrato biológico es muy intenso, por muchos motivos que no vamos a discutir ahorita, a veces sí se recomienda un tratamiento a mayor plazo, ¿no? O sea, porque las recaídas empiezan a ser muy frecuentes. Pero todo esto va a depender del caso, ¿no? Por eso no se puede dar, o sea, lo que quiero decir es que esto es caso por caso, ¿no? Porque hay muchísimos factores que interactúan. Sí, tiene que ser un tratamiento individualizado y Total. también muchas veces entender que sobrepasa el échale ganas, ¿no? O Ah, sea, ya no es échale ganas, ya es hay algo más. sí, ese es el gran reto que tenemos los profesionistas de la salud mental, es explicar que el cerebro está vivo. Nuestras funciones mentales dependen de un órgano vivo. Y así como ese órgano vivo puede tener a veces disfunción en áreas particulares, ¿no? Que regulan funciones particulares, como el movimiento, el habla, ¿no? La visión, el oído. Bueno, hay circuitos que regulan nuestros estados emocionales. Uh-huh. Y que por muchas causas genéticas o a veces el estrés constante, estos circuitos pueden cambiar su modo de funcionamiento, ¿no? Y ya no pueden autorregularse de la misma manera. Yo no quiero decir que no influya mucho la actitud, porque una persona que ejerce, ¿no?, las prácticas que recomiendan los médicos o los psicólogos para sentirse mejor, ¿no?, que sigue, ¿no?, las instrucciones para que su capacidad de control cognitivo sobre estos síntomas se ejerza al máximo, eso es importantísimo. Pero hay que reconocer que hay una parte biológica que está fuera de nuestras manos. Y reconocerlo a la gente le cuesta mucho trabajo entender eso, ¿no? Que hay una parte biológica que sale del control, ¿no? Y es muy importante ser claros en ese mensaje. Uh-huh. Sí, 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 sí. Doctora, por último, ¿qué recomendaciones nos puede dar para en estos momentos no caer o pues no tan fácil dejarnos llevar por toda esta vorágine de malas noticias, de la angustia de que a lo mejor cada vez sentimos más cerca la enfermedad de Uh-huh. COVID específicamente, ¿no? Cada vez te enteras del primo, del amigo, de alguien más cercano. ¿Qué podemos hacer para no caer y no enredarnos en esta bolita de nieve? Yo vuelvo muchísimo al punto de la relajación, ¿no? La práctica rutinaria, diaria, de diferentes métodos, ¿no?, que permitan a las personas justamente apagar estos sistemas de respuesta al estrés, ¿no? Acá el grave problema es si nuestros sistemas de respuesta al estrés están prendidos todo el tiempo, ¿no? Entonces el organismo se agota, se depleta y colapsa. Uh-huh. Las técnicas para el manejo del estrés, que son relajación, mindfulness, ¿sí?, o relajación muscular, bueno, lo que hacen finalmente es que logran que estos sistemas bajen y entonces el cuerpo se recupera. Uh-huh. La práctica de ejercicio es muy importante. El ejercicio es súper importante porque también, digamos que ayuda, ¿no? El ejercicio específicamente hablo cardiovascular, o sea, sudar, ¿no? Hay gente Okay. que el yoga le funciona perfecto como una técnica para el manejo, ¿no?, Ajá. de la ansiedad. Y la otra, insisto mucho también en el tener como estas rutinas bien establecidas, ¿no? Porque la rutina, aunque no lo crean, logra que también el organismo regule, ¿no? Porque cuando tú metes un organismo en un ritmo impredecible, eso puede generar muchísima ansiedad, ¿no? O sea, el cuerpo no sabe qué va a pasar mañana. Va a comer, no va a comer, va a dormir, no va a dormir, ¿no? O sea, nosotros lo sabemos, el organismo no lo sabe, ¿no? Mantener contacto social, porque el socializar en el ser humano, en la inmensa mayoría, es una manera de bajar el estrés, ¿no? Por eso la gente dice, es que lo hablé o vía, ¿no?, y me sentí mejor. Porque en serio alivia el estrés, ¿no? Y bueno, es importante también entender que el estarnos sobreexponiendo información tampoco es la mejor manera de contender con esto. Es decir, buscar un equilibrio entre estar informado, sí, claro que hay que estar informado, pero el estar todo el tiempo, ¿no?, metido en las noticias y en estar leyendo, ¿sí?, pues claro que hace que entonces el cerebro no pueda, ¿no?, salir de ese estado de estrés. Hay que dedicarle tiempo a actividades diferentes, leer, ver películas, platicar, a permitir que nuestro cuerpo también se relaje, ¿no?, esté en un estado de relajación, hacer cosas placenteras, cosas que a la gente le gusta,
¿no? Buscar nuevas cosas que sí puede hacer, en lugar de estarse lamentando, ¿no? Si es que a mí me gustaba correr, ya no puedo salir a correr, bueno, pues tendré que buscar una manera, ¿no? ¿Sí me explico? De esto. Y en cuanto sientan que hay algo, ¿no?, que ya está volviéndose rutinario, frecuente, incapacitante, que les ocasiona mucho malestar, que no va disminuyendo o regulándose con el tiempo, buscar atención. Eso sería lo que recomiendo. Claro, ¿no? Y siempre creer en tu cuerpo y saber que, como usted nos dijo, las emociones también se enferman. El cerebro no solo se enferma por la esclerosis múltiple, las emociones también están en el cerebro y también se pueden enfermar. Claro, claro que sí. Y pues lamentablemente la gente a veces, en México en promedio, la trayectoria para buscar ayuda para depresión es de 14 años. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede empezar con un episodio depresivo, tal vez se cronifica, viene y va, ¿no? Para que logre llegar a atención psiquiátrica tarda a veces 14 años. ¿Y esto qué quiere decir? Muchísimo. La depresión se asocia a desempleo, se asocia a el agravamiento de enfermedades físicas, ¿no? O sea que ya están ahí. ¿Sí? Se asocia a disfunción en una gran amplitud de dimensiones. Las personas a veces pasan años sufriendo, de verdad, y cuando llegan y reciben tratamiento, se sorprenden porque dicen, es que no puedo creer, ¿no?, que estuve tanto tiempo mal y que había una solución para esto, ¿no? Pasan años de sufrimiento y no es necesario. Me queda una pregunta, doctora. ¿También puede haber crisis de depresión? Así como nos decía, las crisis de angustia, ¿puede ser que de repente tengas una crisis de depresión? Ahí es una pregunta, es un poquito complicada, sí es una respuesta más compleja de la que se imagina. Es normal que una persona, si vive una situación, por ejemplo, de una mala noticia, una pérdida, un duelo, ¿sí?, tenga periodos donde esté muy triste. Pero el duelo, al igual que otras condiciones adaptativas, tiende a ir mejorando con el tiempo, no necesariamente genera una incapacidad total, no tiene síntomas como ideas de muerte, ¿no? Puede pasar que una persona reciba, ¿no?, una mala noticia y esté 3 días muy triste o muy abatido, pero de nuevo, poco a poco, ¿no?, su ánimo se restablece, también puede disfrutar de las cosas que le gustan, poco a poco su sueño se normaliza, no tiene pensamientos de muerte, ¿no? Podríamos decir ahí, ok, es lo que la gente llamaría crisis, ¿no?, de depresión. Yo le llamaría síntomas depresivos, ¿no?, que no integran un trastorno. Ahora, aquí sí quiero ser muy puntual, porque también tenemos algo que se llama trastorno depresivo breve, recurrente. Es otra cosa, porque aquí de repente, sí, lo que ocurre es que hay momentos de intensísima depresión, o sea, la gente hace un cuadro depresivo intensísimo, a veces sin causa, ¿no? De repente no saben por qué un día se despiertan terriblemente mal y dicen, no entiendo por qué me siento así de triste, por qué no me quiero parar de la cama, por qué quiero llorar todo el día, ¿no? Y a veces dura unos días y se quita. Y ya no es tan claro que lo esté detonando algo, ¿no?, sino de repente viene y va, viene y va. Eso hay que estudiarlo, porque muchas veces, si uno se mete a estudiar, de fondo hay otras cosas. Ya ha habido depresiones, ha habido algunas otras cosas que incluso puede ser trastorno bipolar. Lo que quiero decirle a la gente es que es preferible checarse, ¿sí?, a dejarlo pasar. Claro. Y que siempre es bueno que un especialista diga si eso que está pasando es algo parte de un proceso adaptativo, ¿sí?, o amerita, ¿no?, como un estudio más a fondo. Sí, creo que en la parte de las emociones, la parte, ¿no?, de las cogniciones y demás, el especialista que mejor puede hacer ¿no?, es el psiquiatra, ¿no? Yo más bien mi recomendación sería esa. Si empiezan a sentir algunas de estas condiciones, vayan con un psiquiatra, porque hay una infinidad de condiciones que descartar y analizar. ¿Sí? Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora. Realmente ya nos queda mucho más claro que esto, como usted decía, lo decimos tan coloquialmente y tan como de, sí, tuve una crisis de ansiedad, ¿no? O sea, ya se ha vuelto común escucharlo, pero sí hay que saber diferenciar muy bien lo que es un trastorno de ansiedad o de angustia con lo que puede ser una crisis pasajera. Exacto. Y siempre buscar la atención debida. Exacto. Sí,
exactamente el mensaje. Pues muchísimas gracias, doctora. Vamos a poner también sus datos aquí para pues las personas que lo deseen también tengan más información, y también los datos de Estoy Contigo para que en este programa también puedan buscar ayuda. Claro que sí. Muchas gracias, y les recordamos que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana.